de videos sobre inteligencia artificial. En esta ocasión continuaremos sobre el aprendizaje máquina o el aprendizaje automático, específicamente cómo se realiza el entrenamiento. En el caso de algoritmos de inteligencia artificial, desarrollamos entrenamiento y por esto los algoritmos se adaptan a los datos. Es decir, en este proceso, estos algoritmos deben detectar patrones de un conjunto de datos. Eso es lo importante, lo más adecuado para el aprendizaje máquina. Identificados los patrones, se pueden establecer predicciones con nuevos datos que se vayan a incorporar al sistema. Por ejemplo, datos históricos de compra de libros en una web, analizar el comportamiento de los clientes, agruparlos en patrones de comportamiento y hacer recomendaciones de compras a clientes nuevos. En otras ocasiones, si el algoritmo se adapta demasiado bien o demasiado mal a los datos, podemos caer en subentrenamiento o sobreentrenamiento, también conocida como sub o sobreaprendizaje o subajuste o sobreajuste del modelo. Y esto es debido a que se trabaja con un conjunto de datos para predecir o clasificar y las modificaciones de los parámetros son demasiado altas, agregan o quitan características y entonces eso afecta posteriormente nuestro modelo. Cuando hay un sobreentrenamiento, el modelo de los datos está demasiado bien, lo cual significa que incluye ruido en el sistema y el modelo trata de predecir de manera idéntica todos los datos, incluyendo dicho ruido. El problema es que en el modelo que estamos tratando, estos datos pueden impactar de manera negativa en los resultados y las habilidades del modelo para predecir se están viendo alteradas. En el caso del subentrenamiento, los modelos son demasiado sencillos y no logran explicar la variabilidad y los cambios. Esto debido a que el modelo tiene un pobre rendimiento. Por ello, debemos tratar de particionar los datos del entrenamiento y trabajarlos de forma correcta. No debe haber ruido dentro de los datos y un buen algoritmo debe ser capaz, a pesar de estos ruidos, predecir o clasificar exitosamente. Entonces, todos los datos necesitamos que el algoritmo entienda los patrones verdaderos encontrados en este conjunto de datos. El algoritmo debe ser capaz que de manera perfecta prediga sin que tenga un sesgo su capacidad. En el caso del algoritmo de Machine Learning, hay que conocer cuántos y cuáles son los datos necesarios para realizar las pruebas. También se debe incluir un número de pruebas y en la medida de lo posible manejar datos diferentes en estas mismas pruebas. Por ello ofrecemos el proceso de partición recomendado para un conjunto de datos en entrenamiento, validación y prueba. A partir de un conjunto de datos se separan en entrenamiento y prueba. Los de entrenamiento a su vez se separan en entrenamiento, validación y pruebas. Algunos modelos, aunque no contemplen validación, porque incluyen su distribución de los datos, pero puedo considerarlo. Si se utilizan todos los datos, también se tiene un sesgo por la precisión que vaya a tener dicho modelo. En el caso del entrenamiento exitoso, en los algoritmos de IA, necesitamos que el modelo también detecte ruido y a pesar de ello, como ya dijimos antes, se comporte de manera adecuada, pudiendo definir distorsiones en los datos que han sido procesados dentro del algoritmo. Ahora, una vez que pasamos la partición, nuestro modelo debe ser evaluado. Y esto es simple según los resultados del modelo y los resultados esperados. En este caso, debemos elegir el algoritmo cuyo entrenamiento tenga un menor error. Muchos de estos algoritmos entrenan bajo circunstancias que no sean altamente precisas en ciertas condiciones y podemos medir ese rendimiento a través de la segregación, lo cual significa apartar una porción del conjunto de datos de entrenamiento para su posterior evaluación. Estos datos son importantes que se separen de
de la prueba. Hacerlo posteriormente es un error porque ya habrán sido incluidos en el procesamiento y puede crearse un sobreentrenamiento y una sobrevaloración en la capacidad predictiva del algoritmo, ya que estos datos fueron observados, es decir, fueron introducidos dentro del algoritmo y entonces sabe cómo se comportan y los patrones que puedan tener. De esa manera tenemos errores dentro de nuestro algoritmo. Así, el sesgo o bias, que es la raíz cuadrada de la media de la diferencia entre las predicciones y los valores reales, es una medida de lo que también está nuestro modelo ajustado a los datos. Sesgo cero, entonces el error de entrenamiento y el error de validación tienden a cero. Por tanto, el modelo representa los datos reales perfectamente. Aunque esto sea poco realista, porque tenemos ruido, entre otros detalles, y el sesgo prácticamente es inevitable. Entonces, siempre existirá un error irreductible dentro de nuestro modelo. En este proceso de entrenamiento esperamos que la pérdida decrezca conforme avanzan las iteraciones de nuestro algoritmo. Si esto no sucede, el modelo no está ajustado apropiadamente a los datos de entrenamiento. Podemos usar una estrategia de modificar el algoritmo o de cambiar sus hiperparámetros o sus configuraciones y evitar así su aprendizaje. En este caso, el sesgo puede llegar a un punto en que ya no decrezca el error y el modelo puede seguir aprendiendo. Cuando el sesgo está escondido entre los datos y el algoritmo no lo nota, puede aparecer un error bajo, aunque no lo es ciertamente. Entonces este sesgo puede descubrirse mediante un plan de pruebas. Y aquí usamos redes profundas, donde el término sesgo indica tendencia y se incluye este análisis en la función de activación en la red neuronal. En este caso, tener un valor mayor de 0 corresponde a una salida prematura. Cuando el valor es menor que 0, la función de activación necesita mayor valor. Y entonces necesitamos una función que corrija, o sea, rectifique dicho valor. Para este caso, en las redes convolucionales, el sesgo se aplica después de la salida de la capa convolutiva. Usualmente se utilizan como un umbral para determinar partes de la entrada en el caso de las imágenes, por ejemplo. Para el caso del sobreaprendizaje o sobreajuste, nuestra pérdida de validación se puede estabilizar o comenzar a incrementarse debido a una mala generalización en el algoritmo. Si hay una pérdida de entrenamiento, esto continuará decreciendo. Y sucede porque el modelo está sobreaprendiendo debido a una gran cantidad de parámetros o valores que en este caso pueden tener valores aproximados o similares. Entonces hay que ajustarlos exactamente a los datos. En el sobreaprendizaje necesitamos describir perfectamente los datos de entrenamiento, pero perder mucha precisión al intentar describir los datos de prueba, eso consume recursos. Usualmente este problema tiene que describirse con cierta exactitud no vista antes en los datos. Y el subaprendizaje se refiere a la incapacidad del modelo y no se ajusta ni al entrenamiento ni a la generalización que el dato contenga al ser observado en el algoritmo. Entonces un algoritmo con estas características tendrá un bajo rendimiento.
Por tanto, la estrategia es un bajo aprendizaje, cambiar el algoritmo o probar nuevos parámetros. Usualmente con cambiar el algoritmo tendríamos una mejor representación de los datos y eso puede incurrir en un mejor aprendizaje. Tenemos que evitar entonces altas varianzas y sobreajustes, incrementando la regularización a través de los parámetros de la función de ajuste. De esta manera las predicciones se mantienen estables y las pérdidas con un valor cercano al entrenamiento. En este caso implementamos funciones que reducen los coeficientes y penalizan coeficientes grandes. Hay muchas formas de regular en estos algoritmos. Por ejemplo, en las redes neuronales se conocen como dropout. Estos resultados suponen que debe tener un bajo sesgo y una baja varianza. Así se evitaría un sobreaprendizaje o un subaprendizaje. En este caso, la generalización se presenta cuando el modelo puede aprender correctamente, incluso con datos que el modelo nunca haya visto. Por eso es importante graficar la pérdida del entrenamiento, las observaciones con su decrecimiento y también graficar la pérdida de la validación. Esta pérdida de validación debe ser un poco más alta, pero se debe observar una buena generalización del modelo, la cual deberán de crecer relativamente a la par. Después pasamos a la predicción del rendimiento del modelo. En la clasificación medimos el rendimiento en términos de la tasa de error. El algoritmo predice la clase de cada instancia. Si es correcta, se cuenta como éxito, de lo contrario se cuenta como error. Esta tasa de error mide como la proporción de errores con respecto a todas las instancias de prueba del algoritmo. También es importante tener métricas de predicción del comportamiento y cómo se comportará en futuras predicciones. Para predecir el algoritmo, su rendimiento con datos nuevos, necesitamos tasas del conjunto de pruebas. Estas evaluaciones deben asegurarse que tanto el conjunto de los datos de entrenamiento y los de pruebas son representativos de los datos. Si no, se sesgará la capacidad predictiva del algoritmo. Por ello, requerimos un poco de estadística, sucesión de eventos independientes, aciertos y fallos, es decir, similar al proceso de Bernoulli. La validación entonces ocurre después que el modelo ha sido generado. Y cada vez que recibe una instancia nueva, el modelo puede reentrenar para ajustar los datos que se han validado. La validación en línea ocurre cuando el entrenamiento acumula aprendizaje de un cierto número de instancias y se va actualizando conforme se obtienen más y más y más datos. La validación en línea haciendo pruebas con un número designado de datos llamado tamaño del lote. Y este tipo de pruebas son útiles cuando el algoritmo requiere aprender y entrenarse a la vez, o cuando no se tienen todos los datos de pruebas, o se siguen recibiendo datos en tiempo real con relativa frecuencia. Entonces no tenemos toda la información que vamos a recibir de antemano, pero ajustamos nuestras decisiones en el camino, según la información que vayamos obteniendo de nuestros sentidos o que lo podamos procesar en este caso con nuestros sistemas de información. Sin embargo, esta validación en línea es poco común y los algoritmos no pueden ser entrenados tan eficazmente. También existen pruebas de cobertura utilizadas para algoritmos como árboles de decisión, donde los casos por cada nodo final son probados
de tal forma que se cubran prácticamente todos los nodos en el plan de prueba. Para ello se pretenden casos de cobertura aproximadamente cercanas al 100%. Ahora tendríamos métricas para conocer la exactitud de nuestro modelo. Podemos clasificarlas o agruparlas en métricas para datos categóricos o para datos continuos. Las de datos categóricos consisten en si existe o no error, principalmente falsos positivos o falsos negativos. También tenemos métricas para los datos continuos. En los datos categóricos tenemos la clasificación verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos, falsos negativos, sensitividad, exactitud, precisión. Todas estas tasas para medir datos categóricos. Y para los datos continuos, métricas que nos muestren qué tan alejado está nuestra predicción de los valores reales. Tenemos entonces el error cuadrático medio, el error medio absoluto, el cuadrático relativo, el absoluto relativo y el coeficiente de correlación. Todos estos nos permiten calcular pequeñas diferencias entre lo actual y las predicciones, midiendo magnitudes de manera individual en valores absolutos, por ejemplo, o tratando de observar con respecto a los valores de entrenamiento. Así podemos ver si el error es semejante entre sí y qué tanta correlación existe entre los valores actuales y los predichos. Por eso el aprendizaje se puede confiar en la medida que tenemos datos de entradas confiables, es decir, nuestro sistema de recolección no debe tener errores o ellos pueden ser detectados a tiempo. Entonces la exactitud es que tan cerca nuestras mediciones se encuentran de la verdad, y la precisión es que tan cerca están cada una de otra. Entonces exactitud describe diferencia entre mediciones y el valor que deben tener. En cambio la precisión es la dispersión del conjunto de valores, lo cual se observa en la gráfica de la ilustración, indicando que la exactitud indica la proximidad de los resultados de la medición con respecto al valor verdadero. En cambio la precisión indica la repetibilidad o reproductibilidad de la medida. Entonces nuestras redes neuronales, ya para nuestro modelo de aprendizaje profundo, podrá centrarse en cantidades de datos que necesitan grandes capacidades de procesamiento con un análisis masivo. Ahí es donde radica las técnicas de aprendizaje profundo. Para ello necesitamos unidades de procesamiento gráfica más rápidas que las unidades de procesamiento central, con núcleos más pequeños y eficientes y múltiples subprocesos de tareas computacionales. Así que nuestras GPU podemos destinarlas a procesar grandes proyectos en aprendizaje profundo. Después de esto podemos tener evidencia para usar y comprender datos a futuro. En este caso, por ejemplo, identificar palabras, clasificarlas, establecer relaciones con objetos y conjuntos de datos para evaluar relaciones entre diferentes variables. Por ejemplo, en la visión por computadora, reconocer imágenes, usamos redes neuronales de muchas capas que cada una de ellas abstraen diferentes características que permiten clasificar la imagen y reconocer características de su clasificación, a diferencia de los seres humanos, que no necesitamos patrones especiales sino reconocerlos
de manera independiente. Estos patrones desconocidos en las cantidades de datos también se relacionan con la ciencia de datos y el Big Data. Por ello, las redes neuronales en aprendizaje profundo utilizan algoritmos de estas ciencias para analizar grandes cantidades de datos. Entonces, de esta manera, la computadora puede interpretar una imagen en un conjunto de imagen a través de una colección de píxeles, asignando características sencillas o características complejas, convirtiendo líneas, curvas, píxeles y diferentes elementos del sonido, por ejemplo, transformando características en valores numéricos en unidades binarias que puedan indexarse y a su vez servir para predecir salidas. Entonces, en el aprendizaje profundo, estos métodos pueden identificar soluciones a través de diferentes capas y nodos que envían señales a estas capas ocultas que identifican toda la solución del problema. Es un conjunto de problemas de inteligencia artificial que pueden trabajar el aprendizaje profundo y también los cálculos de grandes cómputos. Entonces, en las redes neuronales utilizamos valores, por ejemplo, asignados a los píxeles de una imagen o a las frecuencias del sonido, con un conjunto de datos también de entrenamiento, y la salida derivada de la red neuronal tendrá conjuntos de datos que pasan mensajes entre las diferentes capas y por medio de los pesos en los nodos de la red se ajustan y dan una solución. Entonces, en este conjunto de datos, la red evalúa y obtiene una salida para cada una de las entradas. Estas señales se envían al otro lado de la red neuronal y determinan valores correctos que pueden ser proporcionados como salida. Y esto se utiliza ya sea en el modo supervisado o no supervisado del aprendizaje profundo. Entonces, en el aprendizaje profundo tenemos redes neuronales tradicionales con capas añadidas para tratar de identificar patrones en diferentes partes, por ejemplo, de las imágenes. En este caso, en el aprendizaje profundo se toman algunas ideas para tratar de reconocer partes de imágenes, detalles que la red neuronal es orientada hacia esa búsqueda, y luego estas características mejoran nuestros sistemas de información inteligente, pasando por cada una de las neuronas de entrada y por las capas ocultas, añadiendo información adicional para obtener mejores resultados en el aprendizaje automático. Entonces, detectar un objeto puede considerarse como un sistema de aprendizaje automático, usando las formas del objeto, su color, profundidad, velocidad, luminosidad y todo un conjunto de factores que pueden identificar o permitir identificar con éxito dichos objetos, y así podemos encontrar un comportamiento específico alrededor de los objetos clasificados. Usando forma y velocidad podríamos clasificarlos, pero también podemos utilizar otras entradas como cálculos de la proximidad, distancia, orientación, ubicación en el espacio tridimensional, aunque tengamos mayores costos computacionales para nuestro entrenamiento del modelo, pero a la larga tendrá mejores rendimientos para identificar objetos en el ambiente del aprendizaje profundo. Entonces, el aprendizaje automático
tiene sus límites que pueden ser ampliados con el aprendizaje profundo a través de un mayor número de capas de las redes neuronales, y luego pueden escalarse a otro sinnúmero de entradas. Entonces las empresas utilizan este tipo de tecnología de aprendizaje profundo para explotarlo y obtener información, y a su vez beneficiarse de este mismo aprendizaje profundo. Entonces datos como imágenes, grabaciones de audio, textos, secuencias de videos, aunque sean difíciles de trabajar de manera tabular, podemos aplicarlo de manera de aprendizaje profundo. Entonces estas funciones no necesitan preconfigurarse, ya que nuestros algoritmos de aprendizaje profundo aprenden según características detectadas por ellos mismos y según términos que pueden ser aprendidos en las capas más profundas de la red neuronal. Entonces, identificando estos elementos, podemos encontrar partes de objetos con sus características de acuerdo a su tamaño, posición, área o forma que tengan los objetos, y identificarlo en un objeto mayor o que los contenga. Por ello, hemos visto que empresas como Google, YouTube dedican grandes cantidades de inversión económica para tratar de aplicar aprendizaje profundo en busca de patrones y de un gran conjunto de datos que podemos disponer. También dentro del aprendizaje automático, las redes de aprendizaje profundo con redes neuronales multicapa podemos aplicarlas imitando el cerebro humano, con capas de redes neuronales para entradas, procesamiento, datos sin procesar, píxeles individuales y otros conjuntos de datos que pueden irse procesando de manera individual en las capas de las redes neuronales. Después se transfieren estos datos a la siguiente capa, la cual procesa la información que viene de la anterior, transmite el resultado a la siguiente capa y así sucesivamente, construyendo de manera secuencial cada una de las características que van viniendo de la capa anterior. En este caso, al final, la capa emite una salida visible en su última capa, donde da respuesta al entrenamiento y también a los datos que sirvieron en este modelo. Así tenemos modelo supervisado de las redes neuronales con datos de entrenamiento, con capas de salida y valores asociados a cada categoría de cada entrada. En el modelo no supervisado tenemos capas de entrada y salida, y la red neuronal se alimenta con ejemplos que se están procesando. Internamente comprime, compara capas externas y comprime muchas características de datos de entrada. Entonces, en este aprendizaje las capas internas producen salidas también. La técnica es entonces utilizar grandes volúmenes de datos etiquetados y después, con gran poder de computación, con arquitectura paralela y con aprendizaje profundo, combinarlo en la nube, reduciendo el tiempo para que las máquinas en poco tiempo puedan llegar al aprendizaje profundo. Y ejemplos tendríamos conducción automática, defensa aeroespacial, investigación médica, automatización industrial, electrónica, entre otros.